La malaria. También conocida como paludismo, es una infección protozoaria producida por parásitos del género Plasmodium, como Plasmodium falciparum, vivax y oval. Entre ellas, Plasmodium falciparum es el causante de la forma más severa de malaria humana. La infección se produce principalmente por la picadura del mosquito Anopheles hembra infectado, por transfusión de sangre de un donante infectado o por inoculación involuntaria de sangre por compartir jeringas en los drogadictos. Entre las enfermedades transmitidas por vectores, la malaria es la causante de mayores índices de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Los parásitos del género Plasmodium se desarrollan en dos huéspedes, el mosquito vector Anopheles y el humano. El parásito se desarrolla en el huésped humano en forma de reproducción asexual y en el mosquito en forma sexual. El ciclo de vida asexual también es llamado esquizogónico y está constituido por una etapa exoeritrocítica y otra etapa eritrocítica. La etapa exoeritrocítica empieza con la inoculación de esporozoitos al torrente sanguíneo humano mediante la picadura del mosquito hembra Anopheles. Los esporozoitos llegan al hígado a invadir los hepatocitos a los 30 minutos después de la picadura, en donde empiezan su división asexual. Al terminar su división, miles de merozoitos son liberados a la sangre periférica por la ruptura de los hepatocitos. Para Plasmodium falciparum, el proceso dura entre 8 y 25 días, y para Plasmodium vivax, el proceso dura entre 8 y 27 días. La etapa eritrocítica empieza cuando merozoitos entran al torrente sanguíneo e invaden a los eritrocitos mediante un proceso de invaginación. Dentro de los eritrocitos empieza su división asexual mediante varias etapas de desarrollo, convirtiéndose en trofozoitos y posteriormente en esquizontes, que luego de varias divisiones nucleares se forman nuevamente merozoitos. Durante este proceso, el merozoito se alimenta de hemoglobina y nutrientes en la célula sanguínea infectada, y la vacuola digestiva secreta enzimas que rompen la hemoglobina en proteínas y hemantinas. La composición iónica de Plasmodium depende del proceso de transporte a través de tres membranas: la membrana plasmática del eritrocito, la membrana de la vacuola parasitófora y la membrana plasmática del parásito. Por tanto, la alteración de la misma puede afectar la supervivencia del parásito. Un esporozoito puede llegar a producir generalmente de 10.000 a más de 30.000 merozoitos, los cuales salen del eritrocito mediante una hemólisis. Síntomas. El paciente presenta una temperatura que puede incluso llegar a niveles de hiperpirexia. El vómito es común, con otros síntomas como dolor de cabeza, sequedad de garganta y algunas veces con diarrea y herpes labial. Diagnóstico. El diagnóstico clínico es el método menos costoso y más utilizado. Sin embargo, la superposición de los síntomas de la malaria con otras enfermedades tropicales afecta su especificidad. Por otro lado, los diagnósticos de laboratorio son más específicos para detectar malaria. Entre las técnicas más utilizadas se encuentra diagnóstico microscópico con gota gruesa y extendido fino, técnica QVC, prueba diagnóstica rápida y pruebas serológicas. Conforme se fueron creando fármacos eficientes contra la malaria, se fueron creando resistencia. La resistencia se encuentra relacionada con los niveles plasmáticos subterapéuticos de la droga en muchos lugares debido a la entrega irresponsable y a la automedicación del paciente. La resistencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de una cepa parasitaria de sobrevivir o multiplicarse a pesar de la administración y absorción de una droga dada a dosis iguales o mayores que aquellas usualmente recomendadas, pero dentro de los límites de tolerancia del sujeto. La resistencia a los fármacos antimaláricos se debe a la sensibilidad de estos como las adaptaciones fisiológicas debido a cambios genéticos, mutaciones espontáneas, mutaciones de genes extranucleares, selección de mutantes y existencia de factores similares a los plásmidos. Entre los fármacos más importantes que han desarrollado resistencia se encuentran quinina, cloroquina, sulfoxina, mefloquina, artemisinina, doxiciclina, proguanil y piremetamina. Según su familia química, se clasifican en 1. Quinolin metanolaminas. En esta familia se encuentra la quinina y la mefloquina. 2. 4 aminoquinolinas, en la cual se encuentra la cloroquina y la modiaquina. 3. Lactonas esquiterpénicas, en las cuales se encuentra la artemisinina y sus derivados. Todos estos comparten el mecanismo de inhibición de la formación del complejo beta-hematina-hemozoína. Sin embargo, dicho mecanismo no es necesariamente el mismo.
4 antifolatos, como la sulfodoxina, piretamina y proguanil. Estos fármacos antimaláricos intervienen en la síntesis de precursores de ADN. Cloroquina y quinina. El producto de la hidrólisis de hemoglobina es el ferroprotoporfirina 9, que es tóxico para el parásito, ya que aumenta la permeabilidad de sus membranas causando lisis celular. Por esto, el parásito como protección posee un mecanismo de desintoxicación, que consiste en la polimerización de ferroprotoporfirina 9 en hemozoína por medio de la enzima hemopolimerasa, también llamada PFGSH. La cloroquina y quinina son fármacos que forman complejos con el pigmento ferroprotoporfirina 9, que impide la unión con la enzima, causando de esta manera la muerte del parásito. Sin embargo, la mutación del gen PFCTR y PFMDR1 sintetiza un transportador que puede expeler la cloroquina de las vacuolas digestivas hacia el exterior. Sulfadoxina, piremetamina, proguanil. El folato es esencial para la síntesis del ADN, supervivencia y crecimiento del parásito. Los medicamentos como sulfadoxina, piremetamina y proguanil son inhibidores de la enzima dihidrofolato reductasa y dihidropiruvato sintasa. La resistencia a estos medicamentos se debe a mutaciones de genes DHFR y DHPS que codifican enzimas DHFR y DHPS para la síntesis de folatos. La mefloquina es un medicamento eficaz como equisonticida sanguíneo. No posee acción contra las formas que se encuentran en el hígado, contra los gametocitos maduros del Plasmodium falciparum, ni tampoco contra las formas tisulares latentes de Plasmodium viva. Sin embargo, se desconoce el mecanismo exacto de acción de la mefloquina. El mecanismo más estudiado es la mutación en el gen PFMDR1. Artemisinina. Las artemisininas son los fármacos más potentes frente al tratamiento de la malaria. Sin embargo, se han identificado mutaciones en el gen que codifica una proteína de hélice K13. No obstante, se han identificado muchos polimorfismos en este gen y no está claro qué papel desempeña cada uno en la resistencia de los antimaláricos. Se ha demostrado que los parásitos con esta mutación tienden a crecer lentamente durante el ciclo de vida asexual en sangre y producen una respuesta aumentada de proteína desplegada que podría proteger al parásito frente a la actividad oxidativa de las artemisininas durante la fase del trofozoito joven. La doxiciclina es un agente bacteriostático derivado de Streptomyces. La resistencia a doxiciclina no se ha descrito. Estrategias de tratamiento. Con el fin de contrarrestar la amenaza a la resistencia de Plasmodium falciparum a las monoterapias, se recomienda emplear tratamientos combinados con artemisinina o sus derivados, debido a que el tratamiento suele ser más eficaz y además, en casos raros donde surge un nuevo parásito mutante, morirá por la acción del otro antimalárico. Los derivados de artemisinina son artesunato, artemeter, dihidroartemisinina. Los tratamientos combinados con artemisinina más recomendados por la OMS son artemeter-lumefantrina, artesunato amodiaquina, artesunato mefloquina, dihidroartemisinina piperaquina, artesunato pironaridina y artesunato sulfadoxina piremetamina. Solo las especies Plasmodium vivax y Plasmodium oval forman hipnozoitos, que parasitan el hígado y producen recaídas y episodios repetitivos de la enfermedad. Por ello, su tratamiento está orientado en la cura radical mediante la administración de cloroquina y primaquina. Para la malaria con Plasmodium malari, se recomienda un tratamiento con cloroquina y no es necesario el uso de primaquina, porque la infección con estas especies no forman hipnozoitos. La malaria es una enfermedad que se transmite en 97 países alrededor del mundo y constituye un problema de salud pública. En días pasados, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha emitido una alerta por aumento de malaria en el país. En los últimos 5 meses se han reportado 21 casos de pacientes infectados de malaria, todos importados. Como prevención a la infección se recomienda el uso de mosquitero, repelente y ropa cubridora. Además, es recomendable colocar sedazos en las puertas y ventanas de las casas con el fin de evitar que el mosquito ingrese. Cabe recalcar el papel del farmacéutico tanto en la promoción del uso adecuado de los fármacos para evitar la resistencia, como también en el desarrollo de nuevos productos farmacológicos con actividad antimalárica, ya sean de análogos sintéticos de los ya existentes o de compuestos aislados de plantas medicinales.